Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar ya para cumplir más o menos el horario. Estamos a 5 minutos, falta gente, pero se irán incorporando luego. Pues como decía, buenas tardes, bienvenidos. Saludo a Esperanza, diputada de Málaga, concejal de Hacienda de Benavis también, a los que la acompañan, y a todos vosotros, y al ponente de hoy, Alberto Rocha, experto en el sector, en la parte de economía, en la parte de derecho, y asesor de empresas, también secretario general de Cointega, del sector, como sabéis. Por lo tanto, no solamente tiene los conocimientos técnicos desde el punto de vista económico y desde el punto de vista legal, sino que también de experto en el sector nuestro. Hago una breve introducción en la cual, pues me dice Alberto la situación económica. Se habla ahora de la crisis que estamos sufriendo, desde la salida de la pandemia, la guerra de Ucrania, pero la realidad es que nuestra economía, desde la crisis del año 2008, no se ha recuperado del todo. No hemos recuperado todo lo que teníamos en nuestras empresas, el valor del producto, los márgenes. Se puede decir que se venden más prendas en unidades, pero el valor de las mismas es más bajo, y eso lo ligo mucho con la sostenibilidad medioambiental, porque tiene mucho que ver, ¿no? Se habla de que somos un sector, el segundo, unos dicen el segundo, otros el tercero, mayor generador de residuos. Pero esto no es la realidad de todo el sector, sino que hay diferentes modelos económicos dentro del sector, y unos modelos económicos son más sostenibles, otros son menos sostenibles. Todo es lícito, evidentemente, pero la realidad es que también la foto hay que saber distinguir. En el momento en el que estamos, pues parece ser, los datos que tenemos es que el consumo se ha mantenido en el año 2022 por dos razones fundamentales, ¿no? Las ganas que tenemos todos después de 2 años de pandemia de salir, de disfrutar, de recuperar lo perdido, de la sensación de vulnerabilidad que hemos tenido todos. Y luego hay otra razón, y es que hay un colchón de las familias que se ha conseguido, un ahorro extraordinario en lo que no se ha gastado durante la pandemia. Según los datos que tenemos, la pandemia, el colchón que se ha ahorrado, que se ha generado durante la pandemia, aproximadamente se ha consumido a fecha de hoy entre un 30 y un 50% de ese colchón. Depende por familias o por bancos, ¿no? Eso significa que todavía queda colchón, y lo digo porque es importante para mantener el consumo, que es más del 60% del PIB nacional. Yo soy un gran defensor del consumo doméstico. Todos sabéis que en economía, cuando hay un recalentamiento de la misma, normalmente lo que se produce es la inflación, porque la demanda es muy superior a la oferta. Y esa inflación, la manera de enfriar ese calentamiento es retirando liquidez del mercado. Y para retirar liquidez del mercado, lo que se hace en economía es subir los tipos de interés, con lo que retiras dinero del mercado y se supone que baja la inflación. Pero esta inflación no ha sido de demanda. Esta inflación ha sido fundamentalmente de oferta. De oferta porque han subido los precios de las materias primas, por las circunstancias, porque en un momento dado, después de la pandemia, no todas las empresas estaban preparadas para atender lo que se había producido, también porque ese contexto se hace para aprovechar y recuperar precios y márgenes que durante un periodo anterior a la pandemia tan competitivo, pues muchos márgenes se habían estrechado hasta ser inexistentes en muchos casos. Y pues la situación de la guerra también, pues que ha hecho que suba los precios energéticos, lo cual influye evidentemente en la producción. Por eso digo que hay que mantener el equilibrio entre subir los tipos de interés y mantener el consumo, porque no hay que frenar el consumo. No es, como digo, una inflación de demanda, sino que fundamentalmente de oferta. En un contexto en el cual, como decía, no hemos recuperado desde el año 2008, tenemos nuevos retos / nuevas oportunidades. Se nos habla de sostenibilidad medioambiental, que va a ser algo evidente. Primero, por responsabilidad de todos, tenemos que trabajar por un mundo mejor, no en nuestro sector, sino en todos nuestros sectores, de cara al presente y de cara al mundo que vamos a dejar a nuestros hijos. Naturalmente, eso es una responsabilidad de todos. Tenemos que hablar de digitalización, que es una forma de ser, en un mundo más competitivo, ser más eficientes. Y ser más eficientes, evidentemente, significa ser más competitivos. Tenemos que hablar de internacionalización. La forma de que nuestras empresas crezcan es haciendo un mercado más grande. Para que un mercado sea más grande, evidentemente la internacionalización es fundamental, porque además de tener un mercado mayor, lo que tenemos es diversificación del riesgo al estar presentes en varios mercados. Pero la digitalización
Y la internacionalización sin la formación no es posible, porque para ello hay que cambiar la cultura de nuestros empleados, la cultura de los empleadores, la cultura en general de la empresa, para saber que hay que afrontar esos retos y que hay que saber utilizar esas nuevas herramientas, fundamentalmente la digitalización, porque no consiste en tener un buen programa informático o unos ordenadores de última generación, sino en saber utilizarlos, aprovecharlo y no infrautilizarlos. Yo decía que había oportunidad por esto, hay oportunidad también porque una apuesta por calidad frente a cantidad es una oportunidad para muchas de nuestras empresas. La calidad es mucho más sostenible y eso lo tenemos clarísimo, porque una apuesta por calidad consume menos recursos del planeta, y cuando apostamos por prendas de calidad, evidentemente tienen más durabilidad, por lo tanto, al tener más durabilidad, genera menos residuos al planeta. ¿Cuál es nuestro futuro? Pues apostar por todo esto de una manera clara y ordenada, pero tenemos otra debilidad, y la otra debilidad que tenemos es que el tamaño medio de la pyme española, de todos los sectores y especialmente del nuestro, que está tremendamente atomizado, ese tamaño nos hace que tengamos menos posibilidades de competir, ese tamaño nos hace que tengamos menos posibilidades de obtener recursos necesarios para invertir en formación, para invertir en digitalización, para invertir en internacionalización, y sin recursos somos mucho más débiles, somos mucho más vulnerables frente a la competencia. Entonces, ¿qué alternativas hay para eso? Pues la alternativa que tenemos para eso es el crecimiento, y hay dos tipos de crecimiento, como todos sabéis, el orgánico y el inorgánico. El orgánico es uno que es determinadas empresas, productos pueden tocar la tecla y su producen un crecimiento exponencial, pero desgraciadamente eso no es mayoritario, si eso es minoritario, ¿no? Como decía un famoso jugador de baloncesto, decía que hay dos ascensores en la vida, uno que va directo al éxito y otro que va parando planta a planta, ¿no? Y el que va directo al éxito la mayoría de las veces está estropeado. Por lo tanto, nos queda el otro, que es el inorgánico, y el inorgánico consiste, como todos ustedes saben, en la fusión o adquisición de unas empresas a otras. Eso es clave para conseguir ese tamaño, ese volumen necesario para tener más recursos y para ser más competitivos. Y es una de las cosas que va a hablar hoy Alberto, ¿no? La necesidad de conseguir hacer esas fusiones, esas adquisiciones, aumentar el tamaño, invertir en todo lo que he dicho anteriormente. También tener muy claro que muchas empresas, pues la situación financiera por la crisis que, como digo, llevamos arrastrando desde el año 2007, que en nuestro caso, me he equivocado, es anterior, es desde que aparece la Ronda Uruguay, donde todas las cuotas de importación se reducen, con lo que el año siguiente, me parece fue el 2005, el 2006, se produjo una avalancha de una cantidad exponencial sobre el año anterior. Bueno, todo esto son variables que son legales, porque yo creo en el libre mercado, pero a la vez que creo en el libre mercado no es incompatible con saber defender lo nuestro. Hay países que lo hacen muy bien eso, como los franceses con el vino, o los italianos con el aceite, o los franceses con la moda y los italianos con la moda también. Entonces, hay que saber, y no podemos ser más papistas que el Papa, sino hablamos de libertad de mercado, hablamos de un mundo abierto, queremos vender fuera y para eso tiene que haber reciprocidad, que puedan vender dentro, pero repito, no es incompatible con poner en valor lo nuestro. Pero esa crisis que llevamos desde entonces ha llevado a muchas empresas a un problema de financiación o sobrefinanciación, y eso pues es importante que sepamos reestructurarlo, porque eso puede dar viabilidad a nuestra empresa o puede asfixiar nuestra empresa si no lo tenemos reestructurado adecuadamente. Patrimonio familiar, casi todas nuestras empresas, como decía, son pymes, muchas más M, no de medianas, sino de micro, y eso pues todavía les hace mucho más vulnerable. Funde el patrimonio de la empresa o confunde el patrimonio de la empresa con el patrimonio personal, se implica, y eso tiene pues evidentemente muchos riesgos a nivel de personal, a nivel de familias, y luego también está la dependencia del negocio, porque bueno, pues hay familias que también tienen que ver alternativas, soluciones, salidas, y hay que poner siempre el foco en el futuro. Tenemos que ir con las largas puestas, tenemos que tener un plan estratégico, y esto es lo que nos va a hablar hoy Alberto aquí. Y yo ya no hago más preámbulo, porque lo importante hoy es escuchar a Alberto sobre la introducción que va a hacer. Muchas gracias por la atención. Gracias, Ángel. Intentaré ser lo más práctico posible, porque al final, como siempre pasan estas cosas, los asistentes sois cada uno de vuestro padre y vuestra madre, un público heterogéneo, entonces intentemos hacer ese mínimo común que pueda ser interesante para todos.
pensando en este objetivo, es decir, ver cuál es la situación y qué alternativas hay, aunque sea pasando por encima y que os suenen, para abordar procesos de reestructuración en empresas de este sector. En un contexto de una incertidumbre como nunca ha habido, aunque yo creo que las cosas van a ir a mejor. Se nos anunciaba una crisis tremenda, que ya teníamos que estar en ella, y de momento parece que no está pasando gran cosa. Esto tiene unas características bastante diferentes de lo que pasó en el 2008, que ahí sí que nos la pegamos y los poderes públicos actuaron de una forma que quizá no fuese la más razonable. Pero en este momento tenemos ahí una incertidumbre con una guerra, que no sabemos cómo puede acabar, con tensiones geopolíticas importantes, con una inflación que ha ido subiendo, que está más o menos ahora estabilizada y que posiblemente se va a mantener. Y se va a mantener el crecimiento de precios por varias razones. Primera, no está claro que eso de la deflación haya sido bueno. Es cierto que ir comprando cada vez más barato en algunas cosas tenía su cosa, pero no ha fomentado el crecimiento económico como se esperaba. En este momento estamos en un proceso de cierto retroceso, no tanto como se dice a veces, en la globalización. Se está volviendo a racionalizar y a reestructurar las cadenas de aprovisionamiento, fundamentalmente por una cuestión de que empieza a haber factores nuevos. El coste de la huella de carbono, que hay que imputarlo, y eso hay que meterlo al precio. Todo esto va haciendo que se incrementen, que sea menos competitivo y que pase a haber un cierto reequilibrio. Pero después hay un par de factores que yo creo que son importantes tener en cuenta. Uno, el demográfico. No vamos a tener desempleo, sino que nos vamos a encontrar en muy poco tiempo con la situación contraria, de que lo complicado será encontrar personas para trabajar. Y eso ya está pasando en muchísimos sectores, a pesar de que en España hay un cierto paro que parece estructural. Pero cada vez más sectores lo que tienen es dificultades para encontrar personas. Eso va a hacer que los costes salariales suban, necesariamente. Si hay menos personas y hay que ficharlas, va a haber menos desempleo, va a haber más movilidad seguramente. Y por otra parte, en cuanto a la financiación y en cuanto a la situación del sistema bancario, tampoco está en una situación con sus balances tan complicados como los que tenían en el 2008, que a veces era para echarse a temblar. En este momento el sistema financiero está bastante saneado, no hay casi morosidad y hay un elemento importante y es las hipotecas. Las hipotecas que están vivas en este momento, el riesgo de un crédito hipotecario es fundamentalmente las más recientes. El que lleva 15 años pagando una hipoteca seguramente va a seguir pagándola hasta el final de su vida, de la vida del crédito. Además, porque cada vez es menos esfuerzo. Donde está el riesgo es al que se lo acabas de conceder y que pueda pasar en los 2 primeros años porque te has equivocado en el análisis del riesgo por una serie de cosas. Las que se han dado en los últimos años se han dado con unos criterios mucho más exigentes. Ya no se pagaba el 100% de la casa y el todoterreno y el viaje a no sé dónde, como se hacía antes. No. Ahora o ya tienes tu ahorro para poder poner el 20%, y además en una seguridad de que tienes por lo menos una estabilidad para poder reembolsar el crédito, o no te lo han dado. Con lo cual no parece que vaya a pasar nada por ahí. El otro día me enseñaban la gráfica de la tasa de impagados de las tarjetas de crédito, que es un indicador también adelantado de lo que va pasando. Está en mínimos históricos, no tiene repunte. No parece que esté pasando nada grave en ese sentido. Sin embargo, en este sector, y lo decía muy bien Ángel, sí que hay cambios estructurales. Las empresas que están aquí hoy exponiendo es fundamentalmente las que están en la situación más complicada. Son empresas pequeñas la mayoría, están vendiendo a través de un canal que es el canal que está menos profesionalizado y con más complicaciones, con lo cual la situación del sector se parece cada vez más hacia las ligas deportivas y casi las del fútbol, donde hay una liga nacional, una Champions y luego muchas ligas regionales y locales, y las diferencias cada vez son mayores. Entonces, eso tiene que ver hasta con la atracción de personas para trabajar en un entorno que va a ser difícil encontrar, con lo cual el talento se está yendo todo a empresas más grandes, como pasa con los equipos de fútbol. El que puede pagar una millonada por un jugador se lleva a los mejores, y el que no, pues se lleva al jugador que tiene que pagar él hasta las botas para ir a entrenar. Y esa es la realidad de lo que está pasando en el sector, y no es fácil darle la vuelta, es una de las cosas más complicadas. Con lo cual, cada uno tiene que ver, antes de nada, dónde está. A la hora de analizar todo esto, el pequeño índice que os he preparado de lo que pretendo contaros parte de ahí, del punto de partida que es la situación actual de la empresa
y después muy rápido, según la situación que estés, de que lo que quieras es simplemente mantenerte vivo o que estés pensando en crecer, absorbiendo o aumentando mercado, qué es lo que tienes que hacer, dónde están los problemas cuando tienes dificultades o cuando tienes que reestructurarte, los frentes de batalla que tienes, que son fundamentalmente la administración pública, el tema del personal y el tema de los acreedores. Y por ese orden. Los acreedores al final son los menos problemáticos y donde está el problema casi siempre es con la administración o con ser capaz de hacer los ajustes en el empleo a tiempo para que no se destruya todo. Y después las vías que hay, de una forma, ya os digo, muy práctica y muy pragmática para tampoco entrar en una cuestión aquí legal que no es el foro, sino para que tengáis una idea general de lo que se puede hacer y si a alguno se ve reflejado en su caso y le sirve algo, pues ya hemos cumplido el objetivo, ¿no? Bien, ¿cuál es el chequeo previo que hay que hacer cada uno en su casa? Pues antes de nada, ver qué es lo que tiene. Es decir, no es lo mismo el pequeño taller de confección que es el dueño y unos cuantos empleados y que trabaja en régimen de subcontratación y casi es una persona física y en una sociedad, al que tiene un grupo de empresas, ha ido creciendo y que tiene filiales en un sitio y en otro y produce en distintos lugares y tiene también tiendas. No tiene nada que ver que tenga socios o que sea propiedad de una única persona o un grupo familiar, que tengas que dar explicaciones o no tengas que darlas, que tengas personal directivo externo contratado y lo estés pagando o que no lo tengas y que lo tengas que hacer tú todo. Entonces, esa es la primera cuestión a analizar, ¿no? Y después, a la hora de avanzar, lo que te puede pasar es algunas empresas se creen que lo tienen bien organizado porque tienen un grupo de sociedades donde tienen una sociedad de cabecera, el esquema clásico, ¿no? Una sociedad de cabecera que es la que actúa de holding familiar y tiene distintas sociedades, pues unas que se dedican a producir, otras a vender, otras patrimoniales donde tienen ahí guardados sus inmuebles o algunas cosas y se creen que lo tienen todo bien protegido y que si cae solo de unas piezas, que es el objetivo casi siempre con el que se hace esto. Lo que pasa es que a la hora de la verdad, a medida que va interactuando y van apareciendo problemas, se va mezclando todo. Y entonces entramos en lo que jurídicamente se llama grupo de empresas patológico, que se llama así además, es una creación jurisprudencial y es cuando fundamentalmente lo que hay es una confusión patrimonial, que como no había dinero en esta sociedad para pagar la nómina de este mes, quitamos el dinero de la otra, que era la patrimonial que tenemos, y pagamos desde esta sociedad, o que hacía falta, o que esta persona la tenemos contratada aquí, y para no hacerla indefinida la pasamos después en el siguiente contrato a otra sociedad y después a otro, y creemos que así estamos haciendo algo que nos protege y estamos haciendo un cambalache que al final no nos vale para nada. Y lo que tenemos es un grupo patológico que cuando cae una, caen todas. Entonces en eso hay que ser muy estrictos y muy disciplinados. Es más fácil decirlo que luego hacerlo cuando uno se ve en la necesidad de que llega a fin de mes y no puede pagar la nómina de esta sociedad y tiene que buscar dinero debajo de las piedras. Pero si no lo haces, que sepas que vas a tener un problema serio en el futuro. Tampoco es lo mismo que tengas una sociedad que está con problemas y que estés avalándola personalmente o que la esté avalando tu padre o tu familia o una tía que pasaba por allí y que un día la convenciste para que avalase con su casa y que además es lo único que tiene. Con lo cual, en esas situaciones, pocas medidas de protección hay. O aguantas y eres capaz de renegociar eso, o sabes que la empresa se va al garete, pero los que te han ayudado a que pudieses solventar problemas anteriores se van a quedar sin su casa. Con lo cual es una responsabilidad de tipo moral, ¿no? Bastante importante y que por desgracia pasa. Hace pocos años, unas sociedades que me habían pedido que le hiciese el concurso, me encuentro que tenían sobre 10 millones de euros de endeudamiento. La sociedad pequeña, y realmente digo, estáis fastidiados porque vais a tener que responder. Dice, no, si no avalamos con nada. ¿Y cómo habéis conseguido eso? No, es que nos dijeron cuando empezamos en esto que nosotros personalmente no firmásemos nada. Y lo hicieron. Y consiguieron llegar hasta ahí y salió la cosa, pero es un milagro. Estas cosas pasan escasamente, pero pasan. Y a veces es simplemente no dejarse caer cuando llega el del banco y te dice, oye, si no, es la cuestión habitual, ¿no? Es decir, si no crees que tú en tu empresa, ¿cómo voy a creer yo? Y entonces firmas allí, va a firmar tu mujer y tu hijo, y hay casos en que al final llevas por delante a toda la familia, ¿no? Bien, pues eso es un dato importante a la hora de hacer este planteamiento previo. El otro también muy importante, y lo hablamos hace un rato Ángel y yo en la comida, es que hay algunas empresas, como en el caso una familia numerosa, en el que todos los miembros de la familia trabajan en la empresa.
y con pocas alternativas de dedicarse a otra cosa por su situación vital, por la edad que tienen, por una serie de cosas. Con lo cual, no es lo mismo eso que si tu coste de oportunidad es alto, porque te pueden fichar de otro sitio para ir a trabajar. Yo he conocido casos en gente que se ha metido en el sector, ha hecho la apuesta, no le ha salido bien, y cuando empezó la cosa a complicarse, le aparecen ofertas de varias multinacionales queriéndoles contratar, porque era una persona que tenía talento y valía, con lo cual a partir de ahí es cuando se disparó. Claro, es otra realidad en la que nos encontramos. Muchísimos, cada vez más, directivos de empresas grandes de este sector ganan más dinero como sueldo de lo que factura el 70% de las empresas del sector, cada una de ellas. Y es un dato relevante. Es decir, esa descompensación que hay. Bueno, pues el tener esa alternativa de poder irte a otro sitio, o si no tienes esto, que es toda tu vida y tienes no sé cuántos años y ya no tienes marcha atrás, pues también condiciona las alternativas que tienes de hacer cosas, ¿no? Y luego otra muy importante es realmente ser consciente de si tu empresa vale algo o no vale nada en el mercado, olvidándose de los factores emocionales. Hace unos años también en Cataluña una empresa estaba en una situación complicada, pero claro, tenía una joya que era un inmueble situado en el centro de una ciudad que valía 1 millonada. Claro, su alternativa era, oye, vendo esto y ya decidiré si sigo apostando por la empresa llevándomela a un polígono o si no lo hago. Recientemente otra empresa también del sector, en otra zona de España, le pasó lo mismo. Es decir, tenía una ubicación privilegiada y con el dinero que obtuvo con la venta, en este caso decidieron seguir apostando por la empresa, pero no siempre pasa. Y luego está el tema recurrente de la marca. ¿Cuánto vale mi fondo de comercio, mis activos inmateriales? ¿Cuánto vale mi marca? Pues, siento decirlo, pero en la mayoría de los casos no vale nada. Porque la realidad es que casi no se hacen operaciones de que se vendan marcas. Yo he intervenido en alguna en la que se ha pagado un disparate por una marca que los que sabían de eso decían, oye, se pagó $500.000 euros por algo que gente que sabía realmente de marca decía, oye, pongo 20.000 o 50.000, por ver qué pasa, ¿no? Aparece alguien que pone esa cantidad, que ni siquiera se la quedó, pero bueno, porque hubo ahí un proceso de subasta, y le llamé por teléfono, porque había estado en la negociación, pero yo creo que a lo mejor estás pagando un poco de más. Y la respuesta que me dio, además lo recuerdo, porque era un día de invierno, estaba en mi despacho, le llamo, y me dice, mira, Alberto, yo se lo gano cada 2 semanas, el $500.000. Me da igual perderlo. Me gusta la marca y como si tal, nada que decir. Pero no siempre pasan casos de estos o aparece alguien que tiene el capricho, que está convencido, porque además cuando alguien gana ese dinero, casi siempre está convencido de que cualquier cosa en la que se mete es capaz de sacarla adelante. A veces hay esa arrogancia que luego la realidad no es. Bueno, la compró otro y la marca ahora anda por los pueblos. Pero bueno, sigue sobreviviendo, pero en la mayoría de los casos las marcas no consiguen venderse. Con lo cual esos activos inmateriales se diluyen como un azucarillo si la cosa desaparece, ¿no? Y por último, realmente cuál es el objetivo personal que tenemos en ese proceso de reestructuración. Si lo que queremos es seguir vivos en esto y aguantar, o si lo que queremos, porque pasa a veces, es buscar la continuidad de la empresa, porque me he dedicado en eso toda la vida, mis hijos, que además es una cosa frecuente, a los que le ha ido bien, muchas veces sus hijos se dedican a otras cosas y tienen su vida montada y no les resulta atractivo la empresa y no tienen el cariño que tiene el fundador y los que venían de atrás. Y entonces ahí lo único que quieres es tu proyecto personal, buscar una continuidad. Casi siempre en eso hay más posibilidades de que salgan bien las cosas, ¿no? Y a veces ya no es simplemente por hacer caja, por hacer dinero, si es porque quiero que esto me sobreviva. Entonces, como veis, si algo hay en esto es heterogeneidad. Hay 1000 situaciones que se pueden dar y no se puede llevar todo por un plato, pero como en el libro de Ana Karenina, ¿no? el famoso comienzo, es decir, todas las familias felices se parecen unas a otras, sin embargo, hay 1000 maneras de ser infeliz y las infelices cada una lo es a su manera. Pues en esto pasa un poco igual. Hay siempre unas reglas más o menos homogéneas en los que le va bien. Bien, ¿qué es lo primero que hay que hacer cuando uno ve que la cosa se puede complicar o incluso debería hacerlo sistemáticamente? Pues lo primero que tiene que ponerse es con las cuentas, que es algo que sobre todo a la gente de este sector, los más creativos, le cuesta. Es decir, yo esto de los números
pero yo soy abogado también. Muchos colegas míos abogados, ahora ya menos, pero lo de los números también le parece una cosa de contables. Y dice, yo de números no quiero saber, hasta jueces, le dicen a veces, le dan como una cosa menor, y los números son importantes. Y entonces, entrar en las cuentas y ponerlas al día, porque a veces te encuentras con la situación de que ni siquiera tienen las cuentas aprobadas o la contabilidad. Y dices, no, es que la contabilidad me la lleva una gestoría o me la lleva alguien que tengo aquí contratado, y yo más o menos sé, porque si tengo dinero en el banco sé que la cosa funciona, y si me están reclamando y tengo que poner de mi bolsillo es que la cosa va mal. Bien, pues en eso es en lo primero que hay que ponerse, en limpiar. En limpiar, porque a veces te encuentras ahí cosas que te pueden llevar a una situación de que luego seas culpable, porque si algo hay que meterse en la cabeza en este momento, es que las cuestiones de forma están ganándole la batalla a las cuestiones de fondo. Y uno puede ser un tío cojonudo y hacer las cosas sin mala intención. Hombre, el dolo es un elemento esencial a la hora de algunas culpabilidades, pero no en todas, porque la negligencia, la dejadez, acaba metiéndote en problemas. Y esto muchas veces es una cuestión de que lo consideras una cuestión menor, y es fundamental. Luego el tema del cumplimiento de las obligaciones formales, de ponerse a arreglar las cosas hacia atrás. Te encuentras con que no tienes actas firmadas. Ahora tenemos en el despacho un asunto de un empresario que se va a meter en un lío con la administración pública, un fondo de capital riesgo que se había metido en la empresa, y la gestoría que le llevaba los temas, las cuentas anuales las iba aprobando, haciendo un acta diciendo que se había aprobado un junta universal, como si hubiesen estado reunidos todos los socios, sin convocatoria, sin reunión formal, y ahora le están pidiendo explicaciones de que por qué aprobó esas cuentas sin haberles convocado. Y eso va a llevar a otra serie de problemas, ¿no? Es decir, con lo cual, estas cuestiones son importantes. Luego, el reordenar las piezas, que es una forma de no dejar escrito de que a veces hay que hacer movimientos previos. Y a veces los movimientos previos incluso están en ser capaz de generar deuda. Ser capaz de generar deuda con acreedores con los que creas que vas a llegar a un acuerdo, para que si luego es necesario votar y necesitas un mínimo de porcentaje de acreedores que voten a favor, tenerlos de tu parte. O sentar las bases de futuras negociaciones, que viene sobre todo por definir con quién vas a tener que negociar. Y un elemento básico en esto es la representación de los trabajadores. A la mayoría, por lo que veo aquí, algunos seguro que sois empresarios, otros no, y entonces unos estarán en un lado y otros estarán en otros, pero en general al empresario de la pyme le da repelús el que en la empresa haya delegados sindicales o representantes de los trabajadores, y eso lo ve con cierto desagrado. Cuando hay que conseguir que los tengas cuando las cosas van medianamente bien, porque en ese momento el que va a convertirse en delegado de los trabajadores, si es una empresa pequeña o el comité de empresa, van a ser personas más o menos afines y con un sentimiento de cariño hacia la empresa y de querer ayudar. Cuando las cosas van mal, se te van a meter y van a ser nombrados representantes los más radicales y te van a machacar, porque es una regla que se cumple siempre. Y además es que, claro, cuando llevas unos cuantos años en esto, te das cuenta de que da igual lo que ha pasado antes, y da igual que le hayas pagado las vacaciones o el viaje de boda, o que cuando tenían un problema hayas puesto dinero de tu bolsillo. Llegado la hora de la verdad, vas a ser un criminal y van a intentar hundirte por todos los medios. Cada uno está defendiendo lo suyo, y eso es una regla que parece que es inmutable en la naturaleza humana, ¿no? Con lo cual, esto es importante, es decir, que la empresa tenga representación legal de los trabajadores y que la tenga nombrada cuando las cosas están más o menos bien, porque te va a ser de gran ayuda cuando vayan mal. Bien, empezamos con las cosas que también hay que ver. Primero, la responsabilidad de los administradores. Hace años la gente se sentía como un honor que le nombrasen consejero de algunas empresas. Ser miembro del Consejo de Administración era un tema casi que algunos lo hacían hasta sin cobrar. Hoy nadie que tenga dos dedos de frente se mete en eso, porque es una labor de altísimo riesgo, porque la posibilidad de que te deriven responsabilidad si pasa algo es altísima. El Código Penal establece penas, bueno, pero el problema está fundamentalmente con la agencia tributaria y con la Seguridad Social. Entonces, la agencia tributaria tiene 2 artículos en la Ley General Tributaria que regulan la posibilidad de derivar responsabilidad de forma subsidiaria o de forma solidaria del administrador con la empresa con las deudas tributarias. ¿Cuál es la práctica de lo que está ocurriendo en la realidad? Que te la derivan siempre.
aunque no se dé realmente el caso concreto de que realmente hayas hecho otros contrarios a la ley o de que haya sido... No, de momento te la derivan. Luego ya te defenderás y a veces el tribunal te da la razón y otras veces no. Pero vas a ir con esa mochila y eso además va a tener tremendas consecuencias para otras cosas, desde que no te puedan exonerar en un posible proceso de segunda oportunidad o muchísimas otras, y que vas a ir con esa mochila porque además, como son los que tienen la información de primera mano en cuanto te contrata una empresa, si dejas de ser empresario y vas a trabajar para otro, desde el momento que te contratan y el primer mes que te hacen la retención ya saben cuánto estás ganando, con lo cual tienes el embargo de la nómina al día siguiente, es decir, estás pillado, no es como un acreedor normal. Entonces, la responsabilidad de los administradores está llevando a que en la mayoría de los procesos de insolvencias que nos encontramos en este momento, casi todo el mundo llega sin deuda con Hacienda ni con la Seguridad Social. Le deja de pagar a todos los demás, paga el crédito público y luego ya ve cómo arregla la situación. Es trágico, pero esa es una situación que nos estamos encontrando. Con lo cual, las características que tiene el crédito público, os las pongo ahí, es primero, gozan de privilegio en materia concursal. Si vas a concurso, están por delante con un privilegio sobre los demás acreedores. Si tienes que acogerte a la segunda oportunidad, que es la famosa exoneración de deudas cuando te han ido mal las cosas, para que puedas, te vale para todo, para todas las deudas, menos para las de Hacienda y Seguridad Social. Muchas gracias. Que eso te exoneran 10.000 euros, que es como decir que no te exoneran nada. Esa te la vas a comer siempre. Pero es que encima, con la última reforma, si tienes deuda de crédito público, te impide acceder a la exoneración para el resto de los acreedores. Porque hasta ahora no era así. Hasta la reforma que entró en vigor en octubre, si tú tenías, imaginaos, 100.000 euros de deuda con Hacienda y 5 millones de deuda con acreedores a los que no has podido pagar, tú presentabas la solicitud, si cumplías los requisitos, que eras un deudor de buena fe, que te habían ido mal las cosas, lo otro te exonerabas, dejabas de deber esos millones que le debías a los demás acreedores, pero a Hacienda le seguías debiendo. Bueno, ahí se quedaba la cosa. Ahora no. Ahora ni siquiera puedes acceder a que te exoneren a los demás, con lo cual la cosa se ha complicado muchísimo más. Después, el riesgo también cada vez más creciente de que la derivación no solamente vaya hacia el administrador, sino hacia otros sujetos. Alguna gente lo que hacía era, en previsión, cuando las cosas todavía no le debía dinero a nadie, le donaba dinero o le donaba bienes o hacía una herencia en vida, según el derecho civil del sitio en que resultase, a sus hijos. Oye, yo de momento esta casa que tengo, aquella finca o este dinero, os lo dono en vida, no le debo dinero a nadie, lo hago y no ha pasado nada. En este momento, donaciones de hace 10 años están revisándolas y haciendo responsable de esa cantidad donada de hace 10 años al que la ha recibido por una deuda generada a posteriori. Es decir, la inseguridad jurídica es máxima. Es decir, ¿qué es lo que están consiguiendo? Es una estrategia. Es decir, oye, que sepáis que le podéis dejar de ver a quien queráis, menos al Estado, porque tenemos muy malas pulgas y vamos a por vosotros en todo. Pero es que encima, es decir, un principio que se le enseñaba a los alumnos de Derecho era, oye, por deudas tú no te vas a la cárcel ni te vas a tener grandes problemas. Por deudas simplemente puedes tener un problema de embargos. Hoy hay una excepción a todo eso. Si le debes dinero al Estado también te puedes ir a la cárcel. Y además cada vez con más facilidad y cada vez utilizado, oye, que no me interpreten mal los catalanes que hay aquí, como las querellas catalanas que se decía, ¿no? Es decir, alguien te debe dinero y en vez de meterle un proceso civil le metes un proceso penal por estafa o por otra cosa para asustarle y para que de esa forma, por si acaso le sale mal, que te pague a ti antes que otro. Pues eso es lo que está haciendo realmente el crédito público. Y después, por último, otra situación que realmente está pasando, y que esa no está en el Código Penal, pero lo que se ha puesto de manifiesto en la práctica es que la pena de destierro ha vuelto a estar vigente. Porque, imaginaros, un empresario de 60 años que le han ido malas cosas y que tiene una deuda tremenda con Hacienda o con la Seguridad Social y que la tiene personal. Y que encima el pobre ha ido cotizando por la base mínima y no tiene ni siquiera una gran pensión y otros ahorros que tenía se los van a llevar.
Vale, pues no le queda otra que irse a un país distinto, donde no haya mucho intercambio de información e intentar rehacer allí su vida, porque está muerto civilmente. Con lo cual, en la práctica, es un destierro y que encima no lo estoy diciendo de coña. Es decir, es que yo conozco bastantes casos de gente que se ha ido, hasta uno se ha ido al Congo, que conozco. Ha conseguido allí una empresa española que tenía tal, le ofreció el trabajo para ser director allá y allá se fue. Y el pobre vive en el Congo. Lo último que supe de él es que tenía un problema de salud serio, ¿no? Pero esa es la realidad con la que nos encontramos. Bien, pasamos a otro punto para agotar las cosas. La flexibilidad laboral. La plantilla de trabajadores en una empresa, cuando hablamos en un entorno decimos que el capital humano es lo más importante, y es cierto, pero a veces es importante el capital humano y a veces el personal es un pasivo laboral tremendo, que es una losa que es difícil llevar a cuestas y sacar adelante. Y además pasa una cosa que es de siempre. Cuando las cosas empiezan a ir mal, los mejores que están en tu empresa se van a marchar, porque le va a aparecer otro trabajo y como va a ser gente que está ahí dentro y conoce y tiene la información, sabe que tiene poco futuro y se va a otro sitio, con lo cual te vas quedando no con los mejores. Y encima acaba siendo un proceso de radicalización creciente, ¿no? Con lo cual es importante atajar esto a tiempo. ¿Qué medidas hay? Dos, fundamentalmente. Una, cuando es un tema muy coyuntural y que crees que lo vas a arreglar en poco tiempo y que necesitas hacer un reajuste de costes, irte al descuelgue del convenio, con lo cual a veces con un 20%, un 15% que seas capaz de reducir tu coste laboral, eres capaz de salir adelante. Bien, esto puede afectar no solamente al salario, que es para lo que más se aplica, sino también al régimen de horarios y a otra serie de cuestiones, ¿no? Tiene su complejidad y hay que tratarlo igual que un expediente de regulación de empleo. Un expediente de regulación de empleo que puede ser por causas económicas, por causas técnicas, organizativas o productivas, bueno, las causas que contempla el Estatuto de los Trabajadores, y que, por desgracia, en la mayoría de los casos, aun cumpliéndose las condiciones, que la empresa está mal económicamente, llega la hora de la verdad y un juez te dice que el despido ha sido improcedente y te cuesta un dinero que no es capaz de pagar, cuando casi siempre parte del origen, de que se hace mal esto en la base que es la carta de despido. La carta de despido, en el 80% de los casos, diría yo, es una carta de una página diciendo que sí, que la empresa está en una situación económica complicada y que y que tengo que amortizar su puesto de trabajo y que encima no puedo poner a su disposición la indemnización porque no tengo tesorería en ese momento. Y van y te la echan abajo. Porque esa carta tiene que ser una carta que es prácticamente un informe lo que hay que dar, con las páginas que sean necesarias, y es como tienes alguna posibilidad de que te salga bien. Por desgracia, en la mayoría de los casos lo que se hace es como un mero trámite y una vez dado el paso no tiene marcha atrás y contamina todo el resto del proceso. Y vale tanto para la medida de flexibilidad del descuelgue del convenio como para un expediente temporal de regulación de empleo o como un ERE distintivo, de que realmente lo que quieres es amortizar una serie de puestos de trabajo. Con un problema también adicional que está pasando ahora, y es que cada vez más despidos se declaran nulos, con lo cual esa persona queda intocable. Y el mito que hay por ahí de que una persona pide reducción de jornada porque ha tenido un hijo y hasta los 12 años ya no la puedes despedir, no es cierto. Es decir, sí que le puedes despedir si hay causas para ello, simplemente que lo tienes que hacer bien y ser especialmente cuidadoso en cómo haces todo el proceso, porque como lo hagas mal, date por fastidiado. Son medidas que son lógicas desde el punto de vista de proteger a la gente con familia y todo esto, pero eso no quiere decir que sea una carta blanca para que esa persona pueda hacer lo que le dé la gana dentro de la empresa, ¿no? Bien, y las últimas cuestiones. La vía preconcursal, y esto en las cosas que ha habido cambios. Cuando una empresa entra en concurso, la mayoría de las veces se acaba todo y entra en una deriva y se le va de las manos. La clave está en hacer las cosas justo antes de presentar el concurso. En la vía preconcursal, que ha sufrido un cambio también bastante radical desde octubre para aquí, con la última reforma. Antes, simplemente, cuando las cosas pintaba que un acreedor te podía instar un concurso necesario o que alguien tenías un pagaré que habías entregado y fue impagado y veías que te podían iniciar un proceso ejecutivo, pues
presentabas un simple papel en un escrito en el juzgado mercantil diciendo que presentabas el preconcurso y que con eso quedabas blindado durante 4 meses y ya verías si presentabas concurso o no, pero ahí se quedaba la cosa. Hoy ya no es así. Y hay que presentar mucha más documentación, acreditar la situación y negociar de verdad. Porque si no negocias de verdad, puede ser que te declaren culpable porque realmente no has cumplido. Pero es una herramienta eficaz si se hace bien. Y se hace porque realmente el acreedor también, cuando estáis en la posición como acreedores, lo que queréis es que cobrar. Y a veces es mejor cobrar el 50% que no cobrar nada. Entonces hay una cierta predisposición a ayudar a aquel que hace méritos para ser ayudado. Pero al que realmente ves que lo que está haciendo es ver la manera de enmarañarlo todo y que va a cerrar y que no vas a cobrar nada, pues no le echas ninguna mano. Entonces, esa confianza es fundamental. Y para transmitir esa confianza es fundamental también hacer números y hacer un mínimo plan de viabilidad y realmente saber cuánto le vas a poder pagar. Yo el martes tengo una reunión con un acreedor de una empresa que el problema fundamental es que no saben cuánto le van a poder pagar al que le deben más o menos $500.000 de euros de combustible. Y entonces, claro, ¿cómo vas a hacer un plan serio a alguien si ni siquiera tú sabes cuánto vas a liberar cada mes para poder hacerlo, ¿no? Pero bueno, si lo haces bien y lo tomas con seriedad, es una forma de resolver. Bien, hay una novedad también que son los planes de reestructuración que lo que están dando es más juego. Normalmente la gente tiene acreedores de distintas tipologías y esto en esencia lo que te permite es ir haciendo clases de acreedores para fragmentar las votaciones y tener más posibilidades de que el plan salga adelante. Es cierto que a veces hay que nombrar a un experto en reestructuración, pero no siempre, no es imprescindible y la propia empresa con sus asesores habituales lo puede presentar. Y es una vía que puede ser muy eficaz para salvar la empresa, para sacarla adelante. Cuando la cosa se va a concurso, y pensando aquí en empresas más pequeñas, en microempresas, que tienen menos de 10 trabajadores y que tienen poca deuda, bueno, depende en los 700.000 euros de deuda, 350.000 euros de activos, se ha hecho un procedimiento especial de microempresas que ha sido muy criticado por los administradores concursales. Yo creo que mis colegas más porque veían pérdida de mercado que por otra cosa, pero creo que puede ser eficaz, porque al final realmente es presentar por la propia empresa con los asesores habituales un plan de continuidad, con una ventaja: la mayoría de los acreedores en general, cuando la cosa va mal, dan por perdido su crédito y no están dispuestos a hacer gran esfuerzo en pelearse por algo que ven que no van a quitar nada, hacen su cálculo. Y han introducido la ley un elemento que creo que es novedoso y muy interesante, y es que el que no dice nada se entiende que dice que sí. Aquello que calla otorga, aquí ha cogido naturaleza de fuerza de ley. Y eso puede hacer que en muchos casos seas capaz de sacar adelante un plan de reestructuración por la vía del procedimiento especial de microempresas, presentando condiciones que pueden ser muy gravosas para tus acreedores, pero que te pueden permitir quitarte de repente el 50% de la deuda y pagarla en un plazo bastante amplio y que salga adelante prácticamente sin que, dicho entre comillas, sin que se hayan mucho enterado y sin hacer mucho ruido. Y ha quedado aprobado, ha quedado santificado por el juzgado mercantil y te permite salir adelante. Entonces, si se hace bien y se hace el trabajo previo, puede ser interesante. Y la última cuestión es los concursos sin masa. Las famosas empresas zombie. Hay cantidad de empresas que realmente no hay nada que quitar, pero siguen teniendo algunos activos. Bien, en esto se ha introducido un nuevo artículo en la ley concursal que si no tienes nada, o si lo que tienes son 4 cosas que no valen nada y el coste de su realización va a ser superior a lo que vas a quitar, presenta la solicitud de concurso diciendo que no tienes nada y los acreedores tienen 15 días. Primero, tienen que estar preocupados de ver el boletín oficial del Estado. Ver el boletín oficial del Estado, encima, ahora lo han metido en un sitio más complicado de acceder a él, porque antes entraba en la página general, ahora no, ahora hay que hacer un esfuerzo de entrar cada día y prácticamente solo lo que nos dedicamos a eso hacemos el esfuerzo, porque si no, la mayoría de los acreedores en la práctica no se enteran. Si pasan los 15 días sin que nadie diga nada, se acabó.
se extingue la empresa y se queda los acreedores sin ninguna posibilidad de cobrar. Pero si algún acreedor se entera y cree que eso es fraudulento o que puede haber una causa de culpabilidad en ese concurso, lo que tiene que hacer es presentar un escrito en el juzgado en ese plazo de 15 días y pagar de su bolsillo el coste del administrador concursal. Con lo cual, imaginaos el caso de una empresa que tenga un pasivo importante. Los honorarios del administrador concursal van en función del activo y del pasivo que tiene la concursada. Y que a ti te debe una cantidad que no es muy significativa. Y sabes que ahí no hay nada. Y el hacer esa apuesta es que tienes que estar muy convencido de que el administrador tiene muchas cosas escondidas y que puede ser declarado culpable, porque es que si no, encima te va a costar el coste de ese concurso. Resultado práctico: desde hace unos meses el BOE todos los días está lleno de comunicaciones de concursos sin masa. Casi lo que empieza a ser ya una cosa extraña es encontrar una declaración de concurso con nombramiento de administrador concursal de una empresa que vaya por el procedimiento normal. Yo creo que el 90% van por aquí, incluidas las de las personas físicas, la famosa segunda oportunidad. Si te ha ido mal, muchas veces en lo que acaba la cosa es que luego tienes que presentar tu concurso de... No, tengo aquí el agua, pero... gracias. Tu concurso de persona física para quedar exonerado, que en general sale bien siempre, salvo que, como digo, lo que tuvieses fuese crédito público. Y esto es un poco el panorama general. Espero no haber entrado en la parte muy técnica y que tengáis, por lo menos que os suenen las cosas para que, si estáis en la situación o si os toca, por desgracia, que os suene algo y sabéis por dónde tirar. No sé si tenemos algunos minutos pero si tenéis alguna pregunta, encantado de intentar contestarla, y muchísimas gracias a todos por haber asistido un sábado por la tarde. Gracias.